¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Cuenta la leyenda que el conquistador español Juan Ponce de León, obsesionado con la fuente de la eterna juventud, leyenda que oyó de los indios taínos y siboneyes en Cuba y Santo Domingo, en el año 1521, movido por esta leyenda, realizó un segundo viaje a lo que hoy es conocido como la Florida, pero en lugar de encontrar el tan anhelado sitio, encontró la muerte a través de una flecha envenenada. Se dice que junto al pueblo de Sarasota, en la Florida, existe un lugar llamado Manantiales Minerales Cálidos. Es un balneario y a la entrada un mural dice lo siguiente: este manantial es el que buscó en vano Ponce de León. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué te parece pues esa búsqueda del señor Ponce de León y finalmente encontró la muerte a través de una flecha? Paradójicamente, en lugar de encontrar la fuente de la eterna juventud, halló fue la muerte. Interesante. Bien interesante y algo que, para empezar. Desde que nos conocemos como humanidad a través de la historia siempre se ha buscado eso. Pero bueno, tenemos un ¿sabías qué, Raúl, para eso? ¿Sabías qué? ¿Cuál es el ¿sabías qué? ¿Sabías que es acerca de lo que significa o lo que es la sinestesia? Bien interesante el término, porque la primera vez que lo escuché me di cuenta que no sé si se dice padecer, pero esta condición la tenía Chopin. Sí, efectivamente se refiere a un fenómeno de una unión de sensaciones. Mejor dicho, son personas que experimentan una mezcla de sentidos, una cantidad de sentidos ahí mezclados. Eso parecen superpoderes, ¿no? Sí, y inclusive, como tú decías, genios de la música, inclusive de la pintura, tuvieron esta condición, y hoy en día también hay gente que tiene esta condición que se llama sinestesia. ¿Y qué es lo interesante de la sinestesia? Que se puede saborear un color. O escuchar un color. O escuchar un color, o saborear una nota musical. O ver la nota musical. O tocando un objeto, sentir un sabor. Entonces tú tocas de pronto X mueble, una mesa o algo, y sientes un sabor dulce, o salado, o amargo. Tremendo. Sabes que hubo un documental que hizo uno de estos canales, creo que es History o National Geographic, no sé, sí. Y hablaban acerca de superhumanos, así se llama el programa, y uno de los capítulos se refería a esto. A la sinestesia. Entonces ya sabemos pues que la sinestesia es un fenómeno o una condición que tienen algunas personas donde se mezclan diferentes tipos de sensaciones y se tiene la capacidad que muy poquita gente tiene de poder saborear un color, ver una nota musical. O ver la música o escuchar los colores. Imagínate yo aquí conversando contigo y poder saborear tus palabras. También. Qué interesante, ¿no? La sinestesia. Entonces sabemos pues que ese era el ¿sabías qué? De hoy. Bueno, eso fue entonces, es la sinestesia. Este fue el ¿sabías qué? De este episodio. Bueno, Raúl, como siempre, tratamos de escoger temas que llaman mucho la atención, temas que a nosotros personalmente nos parecen interesantes, y hace tiempo hablábamos acerca de este asunto de la fuente de la eterna juventud. Y como tú decías ahora, es un tema de muy vieja data. Sí, total, porque pues nuestra historia más reciente podríamos decir que es el señor Juan Ponce de León, pero no, hay registros históricos que hablan de mucho tiempo atrás. Incluso tenemos una referencia histórica de Heródoto, si no me equivoco. Sí, claro, el gran historiador Heródoto ya había mencionado acerca de una población en África, más precisamente en Etiopía. Él registró lo siguiente, y era que él mencionaba que había un pueblo allí que eran muy longevos, que podían vivir una cantidad de años y al parecer no envejecían, y esto se debía, según este gran historiador,
a unas misteriosas aguas que habían en la tierra donde vivía este pueblo. Esas aguas les permitían, al bañarse o al tomarlas, ser longevos y verse mucho más jóvenes. Es que al parecer le preguntaron al rey, al monarca de este lugar cuál era el secreto y este señor dijo que no, que al parecer eran unas aguas, ¿no? Y siempre relacionado con agua, pues de ahí es donde viene lo de la fuente, ¿no? Pero es que mira, tiene mucha razón lo siguiente, y es que el agua, cuando pensamos en agua, pensamos en ¿qué? En vida, ¿sí o no? Y el agua da vida. Y necesitamos agua para poder existir. Y si tú te vas también hablando en términos biológicos, nuestro cuerpo está constituido por un 70%, si no estoy mal, de agua. Y este planeta donde vimos que el planeta Tierra tiene un porcentaje altísimo, y no quiero equivocarme, pero creo que es un 80 o 90% de agua. Entonces el agua ha estado relacionada con la vida, pero por sentido común, podríamos decir. Oíste, Raúl, pero discúlpame un momentico, permíteme, yo me sirvo un cafecito y por ahí derecho te sirvo un café. Se me había olvidado el café, tomémonos un café entonces. Bueno, entonces continuando con el tema y café en mano y seguimos con el tema, ahí descubrimos o nos hacemos conscientes de la importancia del agua con la vida y cómo desde hace mucho tiempo atrás el ser humano empieza a relacionar la vida con el agua, pero también con la vida eterna. Entonces ahí es donde empieza a configurar el término y el mito de el agua o la fuente de la eterna juventud, y ahí es donde llegamos a un tema que a mí me llama mucho la atención, Mauro y oyentes, y es el estanque de Betesda. El estanque de Betesda nos habla el Nuevo Testamento de él en el Evangelio de Juan, y entonces es muy interesante porque este estanque de Betesda quedaba, mira, ¿sabes qué quiere decir Betesda? No. Casa de misericordia o casa de gracia. Entonces resulta que el estanque de Betesda, eran 2 piscinas grandes, y quedaban en la ciudad de Jerusalén. Quedaban por una puerta que llamaba la Puerta de las Ovejas. ¿Por qué llamaba la Puerta de las Ovejas? Porque al parecer era una puerta por donde entraba el ganado de estas ovejas que iban a ser sacrificadas en el altar de sacrificio. Entonces allí, cerca a la Puerta de las Ovejas en Jerusalén, estaba el estanque de Betesda. Estamos hablando como una piscina, ¿no? Una piscina grande. ¿Qué pasa con estas aguas de esta piscina? Se dice en el mismo Evangelio de Juan que de cuando en cuando bajaba un ángel, asumimos que del cielo, y movía las aguas. Tan pronto las aguas se empezaban a mover, la persona que tenía cualquier condición o enfermedad que entrara primero a esas aguas era sano. Sí, quien tocara primero el agua. Esas aguas eran curativas. Entonces, bueno, y de hecho alrededor de esta piscina siempre estaba con camillas, paralíticos, de correcto. todo. Entonces, mucha gente pues con diversas enfermedades esperando esa anhelada llegada del ángel. Exacto. Que por cierto lo que hacía era medio chapuzar el agua. Solamente o sea, agitaba las aguas. Solo la toca. Se movían las aguas, él las agitaba, y el primero que llegara ahí, por ejemplo, si era un paralítico, que alguien lo llevaba en la camilla y lo arrojaba a ese estanque, pues era curado. Hay historias muy, muy interesantes de precisamente el estanque, porque habían personas que llevaban muchísimo tiempo esperando. Incluso habían hombres que tenían una movilidad muy reducida y que lamentablemente no podían llegar allá. No podían llegar, entonces de pronto contaban con alguien que les ayudara para llegar pronto. Para llevarlo al estanque. A tocar el estanque primero, pero todo relacionado con el agua nuevamente. Con el agua, ¿no? El agua curativa, el agua que da salud. Entonces mira qué importante pues. Entonces el estanque de Betesda. Y si seguimos avanzando en la Edad Media, había una cantidad de historias, de elixirs, de fórmulas, de aguas salutíferas, pero también me parece interesante que miremos aquí la historia del Conde de Saint Germain. Conde de Saint Germain es un personaje misterioso porque habitualmente se ha mencionado, se ha hablado de él en las historias que tienen que ver con ocultismo, esoterismo, todo esto. Entonces se habla que este señor era inmortal. Era inmortal, que de alguna forma descubrió la fórmula, el secreto para la inmortalidad, y dicen que Saint Germain estuvo en varias etapas del desarrollo de nuestra historia y que inclusive puede estar vivo entre nosotros porque supuestamente descubrió el secreto de la eterna. Entonces está entre nosotros con diferentes personalidades, me imagino pues que más o menos de eso se trata, pero es que ha sido un anhelo de la humanidad siempre, al igual que el querer volar, ¿cierto?
también el querer ser inmortales, el querer parecernos a los dioses, y también ha llevado este asunto de buscar esa eterna juventud en los mitos como la fuente de la eterna juventud, a hacer cosas incluso hasta aberrantes, Raúl, o a hacer diversos tratamientos como, por ejemplo, ¿sabes qué se me viene a la mente? Y era lo que hacía Cleopatra. Sí. Que Cleopatra utilizaba, creo que, leche de asnas, y se bañaba en esa leche para conservar su piel, pues, joven y mantener esa juventud, ¿cierto? Pero también se me viene a la mente, Raúl, la condesa sangrienta. Ya que estás hablando de personajes así interesantes, esta mujer, al parecer, lo que hacía era que secuestraba mujeres jóvenes, doncellas, y lo que hacía era bañarse con esa sangre de estas mujeres. Supuestamente eso le daba juventud. Eso le daba juventud. Pero es eso, Mauro, es esa búsqueda incesante de esa fuente de la eterna juventud. Entonces tú hablas de la Edad Media, y en la Edad Media hablamos de un preste Juan o pastor, que fue un personaje pues muy mítico, cuya existencia se propagó durante toda la Edad Media de este personaje, y se dice que este personaje ya ha descubierto el reino cristiano de Preste, donde supuestamente allí había un río de oro, y donde la gente que vivía allí era joven eternamente. Entonces, ¿y el río era de oro, según decía este señor? Según este mito de la Edad Media, pero estamos hablando, por ejemplo, de Europa. Tú hablabas ahora de Cleopatra, de esta reina también en Europa, pero si viajamos y vamos a China, en China, hombre, por allá en el año de 1475 más o menos, hay unos textos chinos que hacían referencia a un tal hongo de la inmortalidad. Imagínate que ellos decían que existía en algunos bosques de allá de China un hongo que daba la inmortalidad. Y entonces para estos, digámoslo, alquimistas chinos, si los podemos llamar así, era un ingrediente clave para hacer un tal elixir de la vida, porque hablamos también de un elixir de la vida. Aquí también vamos concatenando pues un mito con otro, una leyenda con otra. Se hablaba también del cáliz sagrado, ¿te acuerdas? Que dice ser que los templarios lo tenían, lo habían encontrado en el templo de Jerusalén. Pues también había esa leyenda que se fue desarrollando en la Edad Media y más adelante, acerca de que el que tuviera ese cáliz y pudiera beber agua en ese cáliz alcanzaría la vida eterna. O más que la vida eterna, no, la juventud eterna. No, y también la vida eterna, bebe de esta agua y eso te dará la vida eterna, ¿cierto? Bueno, Mauro. Pero siempre estamos hablando como de ese componente secreto, como de esa... Relacionado mucho con el agua, porque hablamos de la fuente de la eterna juventud, pero también, sí, un componente, un hongo, una planta, y también una en la Edad sustancia. Media, una sustancia. Se habló de la piedra filosofal. ¿Has oído hablar de eso? Sí. Cuando yo te digo piedra filosofal, ¿en qué pensás? Pues inmediatamente uno se imagina una piedra, ¿no? Pero no pensás en Harry Potter. Inmediatamente, bueno, claro. Harry Potter y la piedra filosofal. Pues la piedra filosofal, Mauro y amigos que nos escuchan, era una sustancia alquímica, no necesariamente una piedra, como tú decías ahora que pensabas en una piedra. Se llamó así piedra filosofal, pero era una sustancia alquímica que al parecer conducía a la inmortalidad. O sea, primero se podía con esa piedra transformar filosofal, metales. con esa sustancia se podrían transformar metales como el plomo en oro. Que es lo que tradicionalmente identificamos como alquimia, ¿no? Exacto, pero también se decía que con esta piedra filosofal el que la poseía podía preparar ese elixir de la inmortalidad, de la eterna juventud, y podría tener vida sin fin. ¿Cómo te parece? ¿Y qué me dices? Tú me hablabas ahorita acerca de las historias vampíricas. También es bien interesante. Pero tú lo tocabas también con la reina esta que se bañaba en sangre. Sí, porque de ahí viene como tal. Pero entonces, según tu investigación sobre la historia vampírica, que es a través del beber la sangre de las personas, entonces se alcanza también como la eterna juventud, la inmortalidad. Supuestamente el hecho de ser vampiro, porque fue mordido por una persona que ya tenía, pues, digámoslo, no sé si llamarlo encantamiento, porque tiene un sentido ya pues mitológico y también muy místico y misterioso. Los vampiros. Bueno, según la leyenda, el ser mordido, pero también que este vampiro te dé de su propia sangre.
Supuestamente, Eso entonces te transforma. Sí, ahí sí ya se construyen pues muchas leyendas, pero mirando las historias vampíricas como tal, el vampiro es inmortal. Obviamente corre unos riesgos que podrían acabar o poner en peligro su inmortalidad, pero se asume que un vampiro es inmortal. Permanece siempre joven, ¿cierto? Nunca envejece. Entonces mira cómo... Es muy atractivo eso de ser vampiro. Es muy llamativo pues eso de ser eternamente joven, de no perder esa juventud, de ser inmortal. Tú estás diciendo algo. Además ese misterio, ese encanto, ese misterio nocturno. Llamativo. Pero ¿qué es lo que llama la atención? No solamente en los vampiros, sino en todas estas mitos, leyendas que tú hablabas ahora, porque inclusive viene desde los dioses. El ser eterno joven, el ser eternamente joven más bien, nos compararíamos con los dioses que, si tú miras dioses de la mitología griega, romana, fenicia, de Mesopotamia, nórdica, los dioses no envejecen. Ellos son eternamente jóvenes y siempre están igual, ¿no es cierto? Entonces, incluso en las leyendas de estos mitos se le trata de dar explicación a esto, ¿cierto? Entonces hay dioses que consumen determinado alimento que es únicamente dado para los dioses, que es lo que les permite tener esa eternidad, esa inmortalidad. Si ¿cierto? estás hablando de la mitología griega, es el néctar y la ambrosía. Y en el caso de la mitología nórdica, se trata de unas manzanas. Había una diosa que era conocida como la diosa de la eterna juventud. Y esta diosa era la que custodiaba unas manzanas de oro que tenían esa virtud de que daban esa inmortalidad y esa eterna juventud a quien la consumía. Estamos hablando de la diosa Idun, diosa de la mitología nórdica y específicamente diosa de la eterna juventud. Interesante entonces eso, cómo vamos mirando a través de las diferentes mitologías, culturas y también digámoslo, etapas de nuestra civilización, cómo se ha buscado, cómo se ha querido, así sea desde el mito, desde la leyenda, encontrar o dar con esa fuente de la eterna juventud que de alguna manera nos hace similares a los dioses, como tú decías, pero también no sé si te has dado cuenta que el hecho de poder acceder a esas aguas que lo conviertan a uno, ese elixir, ese alimento, ese hongo o ese preparado que te haga joven eternamente, te está alejando de algo a lo cual nosotros le tenemos miedo. Completamente a la muerte. A la muerte, ¿no es cierto? Entonces es eso. Bueno, entonces, haciendo ese viaje por las culturas, por el tiempo... Pero es que es fantástico. Imagínate cuando vemos producciones de Hollywood, cómo una persona ingresa a determinada piscina con un cuerpo ya golpeado por los años, decrépito, y simplemente se sumerge y sale de allí completamente... Estamos hablando completamente nuevecito. Tú estás hablando de una película y se la vamos a dar el título, a recomendar, esa es la palabra, a los oyentes, y es Cocoon. Esa película Cocoon es del año de más o menos de 1984-85 y es supuestamente en una piscina donde depositaron unos huevos unos alienígenas y unos señores adultos mayores, ya de 60, 70, 80 años, van a esa piscina, se meten en esa piscina y salen rejuvenecidos. Ahí supuestamente es porque los huevos de estos alienígenas le dan unas propiedades curativas a las aguas y de hecho estos ancianos vuelven a tener las energías que tenían cuando tenían 20, 25 años. Es correcto, pero estamos hablando de una película ya viejita. Sí. Sin embargo, hay otras películas más recientes donde obviamente la tecnología pues hoy día permite que lleven a cabo estos efectos especiales donde ingresa el anciano y sale jovencito. Sale nuevamente joven, se me escapa el título de la película, pero bueno, déjame que ya reviso y más adelante entonces, el asunto aquí es que esa búsqueda, esa configuración desde la mitología, desde la leyenda, desde el mismo deseo de crear esa posibilidad de que exista una fuente de agua que te haga joven, un elixir, un hongo, una piedra filosofal,
nos ha acompañado por mucho tiempo. Y aquí yo quisiera entrar también en un tema con respecto a la literatura, que no se ha escapado de este tema. Y hay una novela muy interesante que quisiera también, Mauro, y a los oyentes recomendarla, y es El retrato de Dorian Gray, escrita en 1870 por Oscar Wilde. Muy buena. Un escritor excelente, irlandés. Entonces, esta novela es tan interesante, Mauro, porque aborda el tema de, primero, el miedo a envejecer. El miedo a envejecer y el querer buscar mantenerse siempre joven. Entonces, Oscar Wilde en esta novela aborda ese tema, y textualmente me parece tan interesante lo que dice en el libro en cierto apartado. El protagonista, que llama Dorian Gray, es un tipo muy bien parecido, un tipo muy bonito, un hombre muy elegante, muy apuesto, muy bien vestido, es rico, tiene un porte pues excelente. Resulta que en una fiesta conoce a un pintor llamado Basile. Este pintor, cuando lo ve, dice: no, es que usted es el modelo que yo necesito, porque usted tiene una belleza que quiero inmortalizar en un cuadro. Pues él accede, le hace el cuadro, queda muy bonita esta pintura, y entonces Dorian Gray, parado al frente de esta pintura, exclama lo siguiente: resulta tan triste, murmura Dorian Gray, con los ojos todavía fijos en ese cuadro que le había hecho Basile, me convertiré en un viejo horrible y espantoso, pero el cuadro siempre será joven, nunca dejará atrás, o nunca voy a olvidar este día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría lo que fuera, por eso, incluso daría mi alma. Y parece ser que el libro nos dice que alguna entidad o algún espíritu, alguna fuerza sobrenatural, pues le concede el deseo, y el deseo se cumplió. Cuando él está hablando, él dice: sí, daría mi alma por eso. Exacto, entonces se le cumple el deseo, él no envejecería jamás, el retrato lo haría por él. Entonces el retrato era el que iba a reflejar la vejez, era el que iba a envejecer, y era el que iba a tener las consecuencias del envejecimiento, y él iba a seguir eternamente joven. Pero es curioso porque cuando pasa esto, obviamente la gente lo encuentra raro, de que pasen tantos años, él siga igual y los amigos envejecen. Entonces, en esa búsqueda y en ese deseo de permanecer siempre joven, se entrega pues como a los placeres sensoriales, y él termina destruyendo su alma y su persona. ¿Qué es lo que sucede? Que en la medida que el cuadro va envejeciendo y se va deteriorando y se va poniendo decrépito y feo en la pintura, él continúa joven, pero el alma de él, digámoslo a nivel moral y a nivel espiritual, él está como el cuadro, deteriorado, corrupto y desgastado como persona. Entonces es interesante el análisis que hace Oscar Wilde de un personaje que está en esa búsqueda de la eterna juventud. Personaje bien interesante, Oscar Wilde, por cierto. Es su única novela, ¿no? Sí, el resto él escribió ya otros cuentos y obras para teatro. Bueno, de hecho se ha llevado a la pantalla esta novela. Esta novela, sí, claro. Hay una versión muy reciente. Que habla acerca del retrato de Dorian Gray. Y mira que cuando tú hablas del retrato de Dorian, recuerdo lo siguiente, Raúl. Y es como, a través de la historia, personajes o figuras muy relevantes del rock han terminado sus días jóvenes, y hay algo bien interesante porque el recuerdo que tenemos de ellos es ese. Es una forma de inmortalizarse. ¿Estás queriendo decir eso? Se inmortalizan y tenemos el recuerdo de estas personas jóvenes. De 27 años. Sí, el caso de... Yo creo que estaba hablando del Club de los 27. Es correcto, y el caso específico de Kurt Cobain, que también es Kurt Cobain, sí. Es una persona que termina sus días siendo pues joven y bello, por decirlo de alguna manera, ¿no? También el caso, pero no está entre los 27 porque antes murió más joven, James Dean. Así es. James Dean, que murió como a 24 años, pero es el eterno joven,
Marilyn Monroe también es que murió a los 36, entonces se conserva como ese recuerdo juvenil. Por cierto, bien interesante cuando hablas de Jane, Jaden. Sí, de el vehículo en el que él iba, al parecer tiene una maldición encima. Y bueno, probablemente título para otro podcast, ¿no? Porque es bien interesante todo el misterio que rodea este vehículo. Bueno, pero entonces eso es otro tema, Mauro, para que sigamos con lo que hoy estamos tratando, que es ese deseo de encontrar la fuente, la eterna juventud, el elixir de la eterna juventud. Entonces, mirando esta obra literaria pues tan importante que es de Oscar Wilde, hombre, ya contextualizándonos en nuestra época, porque hemos hecho un recorrido a nivel de la historia, de la parte mítica, de la parte fabulosa, de la parte de leyenda. Hay algo que me llama la atención, qué pena de tu investigación, Raúl, y es esta palabra que yo desconocía, la jerascofobia. Exacto, es ahí es donde quería llegar y que contextualizáramos, y es que al parecer en nuestra cultura como que hay una fobia a envejecer. Entonces ahí el término que tú estás empleando, la jerascofobia o la gerontofobia, es el temor irracional al transcurso de los años y a la pérdida de juventud. Entonces ese miedo y esa pérdida de la juventud es la que ha impulsado a todas estas personas a crear y buscar una fuente de la eterna juventud. Pero entonces ya contextualizándonos en nuestra historia reciente, en nuestro contexto actual, yo diría, hombre, Mauro y oyentes, que hay como una fobia, hay un temor a envejecer y ya hoy, digámoslo, no estamos buscando una fuente de la eterna juventud como la buscó Juan Ponce de León, no, pero sí estamos mirando los tratamientos para el anti-envejecimiento. Vos miras que hay cremas anti-envejecimiento y no solo eso, pues vas a ver que hay tratamientos anti-envejecimiento facial, tratamiento anti-envejecimiento celular, hay tratamientos estéticos corporales, hay cámaras hiperbáricas donde se meten los personajes que tienen pues, el suficiente dinero para tener acceso a estas tecnologías, y esto ayuda a recuperar el cuerpo y a que no envejezca y a permanecer jóvenes. Se dice que Michael Jackson dormía en una cámara de estas especiales para no envejecer. Eso al parecer lo hacía este señor Michael Jackson, pues no sé si era cierto, pero sí llegué a escuchar que Michael Jackson hacía este tipo de cosas. Pero tú me hablas de un magnate que se está gastando una millonada anual para poder recuperar, y tiene también un objetivo, que es llegar a determinada edad nuevamente, o sea, reversar ese transcurso del tiempo en su cuerpo, ¿no? Estamos hablando, bueno, de lo que tú dices, estamos hablando de un millonario, es un personaje que consiguió su dinero por medio de empresas que manejan la tecnología, y este millonario se llama Brian Johnson, tiene 45 años. Soy que lo alcanzo. Tiene 45 años este señor. ¿Cómo te parece que él empezó un proyecto donde él quiere rejuvenecer, llegar a la edad de 18 años? ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus órganos internos, como el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, los tendones, los dientes, la piel, el pelo, la vejiga, el pene y el recto de un joven de 18 años. Y para hacer eso, este señor tiene 30 médicos que trabajan para él todos los días, ¿no es cierto? Tiene una dieta especial, tiene unos suplementos especiales, tiene unos tratamientos especiales, y este señor gasta alrededor de $2 millones al año para conseguir ese sueño de volver a su cuerpo una juventud más o menos en todos estos órganos de 18 años. Tremendo. ¿Qué pensarán estas 30 personas que están en función de este hombre, no? Pues están ganándose una buena suma por llevar a cabo este trabajo. Pero es que, Raúl, antes de tu reflexión, mira lo que ocurre, y es que al parecer la gente ya mayor en tiempos de antaño era tal vez más valorada. De pronto esa experiencia de el hombre mayor y de la mujer mayor
como ese patriarca, esa matriarca, toda esa experiencia de vida era más valorada. Hoy día, al parecer, no. Y lo que yo me encuentro es que la gente tiene temor de llegar a viejo porque no quiere estorbar, porque no quiere ser un estorbo para alguien más. Y es muy triste pensar en que vamos a terminar en un hogar. Fuera un hogar geriátrico, en ¿te un hogar refieres? geriátrico, lejos de pronto de nuestros hijos o de las personas pues que siempre estuvieron a nuestro lado. Entonces es como triste pensar que vamos a terminar así, y eso nos genera ese temor. Definitivamente lo que uno ve es que en nuestra cultura actual, en nuestro tiempo, en este tiempo que nos tocó vivir, pues uno ve, tal vez por las redes sociales, por tanta publicidad, uno ve que el envejecer, hay una fobia, y porque el ser joven nos da estatus. El ser joven o parecer joven aparentemente te da como estatus, pero tú decías, en culturas tan ancestrales y en culturas tan desarrolladas como la cultura griega, la cultura romana, la cultura de Mesopotamia, y muchas culturas, pues aún la cultura china también, todas estas culturas han tenido un valor preponderante a las personas adultas mayores, porque en ello está la experiencia, está el conocimiento, está la sabiduría, y eso no debería pasar, ¿no es cierto? Y a mí me llama la atención pues ver uno, por ejemplo, en esta sociedad actual, ver el envejecimiento como si fuera malo. Es decir, mira que yo quiero como hacer como esa crítica social también, y es que hay una actriz o varias actrices de Hollywood que se han estado mostrando tal como son, o sea, sin maquillaje, sin Photoshop, sin cubrirse en las canas, y la misma gente en las redes sociales las ataca y les dice viejas, que decrépitas, como si ser viejo, como si envejecer fuera pecado. Bueno, cuando es un proceso natural. El caso de una actriz colombiana, Margarita Rosa de Francisco, quien se muestra tal cual como es, y también ha sido muy atacada, como lo dices. Sí, entonces, total. mira, parece ser que estamos en una sociedad que quiere retener a fuerza de lo que sea la juventud, ¿no es cierto? Entonces se ha ido convirtiendo este deseo de mantenerse joven en una industria que mueve mucho dinero, ¿cierto? En una industria que hace todo lo posible para que tú te veas más joven, para que tú utilices algo antienvejecimiento, las vitaminas para el antienvejecimiento, los antioxidantes, el tratamiento de sueros, de vitamina C aplicada o inyectada, de cámaras hiperbáricas, de tratamientos celulares, de una cantidad de cosas. Pero Raúl, lo triste es que también hay que tener en cuenta que depende de qué tipo de viejo o a qué clase social pertenece ese viejo o esa persona que está llegando a ser pues ya un anciano como tal. Porque es que un anciano del común pues se refieren despotamente a esa persona como el anciano ese o el viejo ese. Pero cuando hablamos de una persona mayor, pero que tiene una posición muy relevante en cuanto a posición económica o incluso de fama, ese viejo no es tan malo ser viejo. Incluso lo ven de una manera muy distinta. Entonces eso también está muy relacionado. ¿Qué tipo de viejo eres? Y también, si hablamos del común, ¿de qué manera estás asumiendo tu vejez? O sea, desde tu propia perspectiva, desde tu propio punto de vista, ¿cómo estás asumiendo la vejez tú? O sea, lo estás asumiendo con dignidad, estás aceptando que al contrario estás convirtiéndote en una persona sabia y que tienes mucho que ofrecer. ¿O cómo viviste? ¿Cómo fue el transcurrir en tu vida hasta llegar a la vejez? Bueno, lo que yo veo es que, como te decía antes, por las redes sociales, por todo este tipo de publicidad y de propaganda que le hace a todo lo que es, digámoslo, exterior, externo o superficial, pues se hace mucho énfasis en formular la apariencia de juventud como un signo lingüístico de estatus. Pero yo creo que la mejor fuente de la eterna juventud es recuperar el valor
de la existencia misma, no necesariamente porque seas joven, sino por la vida que realmente, como tú decías ahora, has llevado, y este proceso natural que se empieza a dar desde que nacemos. Desde que nacemos estamos envejeciendo. Entonces, desde yo que creo salimos que del vientre y sí, damos nuestra primera exacto. bocanada de aire. Ahí empezamos ya a envejecer. Envejecer. Entonces, lo que tú dices es eso, es empezar a hacerlo con dignidad y con esa altura que nos debería llevar el paso de los años a ¿qué? Adquirir experiencia. Y yo diría que la vejez y ese proceso de envejecimiento nos debe llevar a algo muy importante, que es a la sabiduría. Es a la sabiduría, a poder llegar a tener una vida más simple, más tranquila, más simplificada, que quería decir, y más tranquila. Esos años que han pasado y que nos van entrando a esa etapa de senitud, nos debe traer sabiduría, paz, tranquilidad y una visión de la vida mucho más amplia, que no se basa simplemente en un cuerpo, en una estética, sino en que realmente qué tanto has vivido y de qué manera lo has hecho. Mira, Raúl, que lo decía Pepe Mujica, y esto es un mensaje para la gente físicamente joven, que lo que nosotros vendemos, lo que nosotros intercambiamos en realidad con las compañías para las que llegamos a trabajar, en realidad es tiempo. Es tiempo de nuestras vidas el que nosotros intercambiamos por el beneficio pues de que nos trae el dinero, que es con lo que nos pagan. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Sin duda pues muy interesante ese asunto de la eterna juventud. Lo quisimos abordar no tanto desde un punto de vista mitológico, sino también desde un punto de vista social, de lo que ocurre pues actualmente en nuestras vidas. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio, pero quiero recordarles a los oyentes que no se olviden darle me gusta, eso nos ayuda mucho y es gratis, queridos amigos. Entonces no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Antes de despedirme, quisiera recomendarles el libro de Cicerón acerca de la vejez y de la amistad. Hasta pronto, Mauro. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.